Bueno, en la sesión anterior estábamos nosotros hablando de las características de los números cuánticos, ¿sí? Habíamos, Se había determinado la característica estábamos en los número cuántico principal y el número cuántico orbital, azimutal o de momento angular. Eran los dos que se vio. Eh, Recuerden que esos dos números más el número cuántico magnético son los que se obtienen de la solución aceptable de la ecuación de Schrödinger, ¿sí? O sea que son los que se obtienen cuando se resuelve la ecuación con relación a r, a teta y a phi, que son las coordenadas esféricas, las que nos dan esa posición tridimensional donde hay la posibilidad de que se encuentre el electrón. No vamos a tener un ruidito aquí, pero ustedes no tienen la culpa ni yo tampoco, pero no. Eh, pero eso es momentáneo. Entonces, el número cuántico principal, que se denota con la letra n minúscula, tiene la característica de que da el tamaño y el valor de la energía de donde se encuentra probablemente el electrón. O sea, cuando hablamos del tamaño es por la cantidad de niveles de energía que tiene el átomo de ese elemento. O cuando hablamos de la energía, quiere decir que el electrón se encuentra en el nivel 1, en el nivel 2, en el nivel 3, etcétera, hasta el 7, que es el nivel que se está llenando con los elementos que se conocen en la actualidad en la tabla periódica. Entonces, esa es la característica principal de ese número cuántico, además de que sus valores van desde 1, 2, 3, 4, 5, 6 en adelante. Esa es como pudimos observar aquí. Y pues ya vemos que es una solución acertada de esa ecuación de onda de Erwin-Schrödinger. El número cuántico principal, de orbital o de momento angular o azimutal, ese siempre se va a relacionar con los subniveles de energía. O sea, es el que me da la forma, ¿sí?, de la nube espacial en ese nivel de energía. Entonces, cada vez que me hablen del número cuántico orbital, o sea, de L, recuerden que esta L es una L minúscula que está inclinada para no la eje vertical, ya les expliqué, porque se puede confundir con el número 1. Entonces, eh, siempre que se hable de L, lo deben relacionar inmediatamente con los subniveles, y los subniveles que existen en los niveles de energía son S, P, D y F, los cuales me dan la forma geométrica de los orbitales. Entonces, S, por sus siglas en inglés, char, P es principal, diffuse, fundamental. ¿Sí? Básicamente, esos son los 4 subniveles de energía que están presentes hasta el momento. Pues si se descubre algún elemento pues que tenga otros subniveles, entonces ya se le notará otra nomenclatura, se le dará otra letra, ¿sí? Pero hasta ahora esos son los que se están llenando, ¿sí? Bueno. Y el valor, para poder determinar cuánto vale L, entonces depende de los valores de N. Entonces, para un valor de N dado o conocido, L toma valores desde 0 hasta N-1. Entonces, como les digo, si N es igual a 0, ¿cuál es el valor de L? -1. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Miren que es aquí donde yo debo aplicar lo que hemos visto. Por eso les digo, si yo no tengo un conocimiento de los presaberes, o sea, lo que ya hemos visto, cuando yo voy a resolver situaciones que me enfrenten como la que les acabo de dar, entonces no voy a poder dar la respuesta correcta. Ustedes saben que los valores de n van desde 1, 2, 3, 4 en adelante.
n no vale 0. Entonces yo les digo, si n vale 0, entonces ¿cuáles son los valores de L? Entonces no es posible que el electrón se encuentre ahí porque n no toma valores de 0. Esa sería la respuesta. Y ahí me está indicando de que he comprendido pues cuáles son los valores de n. Y eso es lo que aparecen a veces en los exámenes y pues al no tener claro esa parte que es sencilla, no se ha comprendido, entonces se dan respuestas que no corresponden y pues ya las notas que sacan. Entonces, si n es igual a 3, entonces los valores que puede tomar L van desde 0 hasta n menos 1. Entonces, si n es igual a 3, sería 3 menos 1, 2. Entonces los valores que puede tomar L son 0, 1 y 2. Sí, eso es lo que está de acuerdo con lo que está descrito en este párrafo. Miren lo que dice acá, además, n es diferente de L. O sea que si ustedes le dan un valor de n y le dan un valor de L y los dos son igualitos, ya saben ustedes que no es posible por esta característica que les está mostrando aquí. Porque si no, L también sería el número cuántico principal. Entonces no es posible. Ojo con eso. Bueno. Entonces L sí toma valores desde 0, 1, 2, 3 hasta n menos 1. Si n es igual a 2, los valores que puede tomar L son 0 y 1, porque n es igual a 2 menos 1, 1. Entonces los valores que van desde 0 hasta n menos 1. Entonces sería 0 y 1. Serían los dos valores que puede tomar L cuando n es igual a 2. O sea, si n es igual a 2, eso me está indicando de que el electrón o los electrones se encuentran en el nivel 2. ¿Sí? Y en ese nivel 2 hay dos subniveles. Uno que tiene el valor de 0 y otro que tiene el valor de 1. Y ya vemos que cuando L vale 0, estamos hablando de su nivel S. Y la forma de ese orbital es esférico. Cuando L es igual a 1, estamos hablando del subnivel P, que son bilobulares y están orientados hacia los ejes X, Y y Z, porque aparecen 2PX, 2PY y 2PZ. Entonces, miren que ahí ya se va relacionando esa parte. Bueno, ya les dije que cuando L es igual a 1, esos subniveles P lo vamos a encontrar desde el segundo nivel en adelante. No es posible que se encuentren en el primer nivel de energía, ¿sí? Por la definición. Porque si n es igual a 1, entonces el único valor que puede tomar es 0. 1 menos 1, 0. Y entonces el único subnivel que está en el nivel 1 es el que tiene el valor de L igual a 0, y ese es S. Bueno, miren cómo se va relacionando la cosa. Aquí está. Tienen formas esféricas y pues si aquí está el centro, donde está el núcleo, entonces en ese primer nivel de energía, ahí van a estar los dos electrones en toda esta región. Luego ya se pasa al segundo nivel de energía, ya hay más espacio. Entonces miren que los orbitales S van siendo más grandes y así sucesivamente a medida que va pasando al cuarto nivel, quinto nivel, sexto nivel, séptimo nivel, entonces ya los espacios son mayores. Por eso la gran cantidad. Entonces, por eso les dije, siempre L está relacionado con los subniveles y los subniveles pueden ser S, P y F. Si el subnivel es S, el valor de L es 0, como estamos viendo aquí. Si el subnivel es P, el valor de L es igual a 1. Tienen formas bilobulares y están orientados con los ejes X, Y y Z. Esa es la forma geométrica de el subnivel P. Y como les digo, aparecen desde el segundo nivel en adelante. Esta de X, de Y y de Z es la orientación que tiene la nube orbital sobre los ejes tridimensionales. Y en estas dos regiones que están aquí es donde está la probabilidad de que se encuentren los electrones. Entonces, este es un orbital, este es otro orbital y este es otro orbital. Orbital PX, orbital PY y orbital PZ.
Y en un orbital, ¿cuál es la cantidad máxima de electrones según el principio de exclusión de Pauli? Son 2. Entonces quiere decir que los 2 electrones pueden estar en toda esta región que está aquí. ¿Sí? ¿Dónde están las 2 esferitas? Aquí, aquí, en toda esta región. Puede estar acá o puede estar acá. Un electrón aquí, otro electrón acá. Lo mismo acá. Sí, porque el principio de exclusión de Pauli me dice que un orbital solamente tiene 2 electrones con los espines paralelos y opuestos. Bueno. Luego tenemos los subniveles D, que el valor de L es igual a 2. Y esos pues van a tener 5 orbitales. Si son 5 orbitales, de la cantidad máxima de electrones son 10, porque por cada orbital caben 2. Eso quiere decir que en este orbital, 3dx cuadrado menos y cuadrado, aquí en todas estas 4 regiones que están aquí sobre los e, x e y, es probable que se encuentren los 2 electrones. Puede estar acá, pueden estar aquí, pueden estar acá, pueden estar acá, girando en órbitas elípticas, ¿sí? Como nosotros observamos. Bueno, lo mismo acá. Puede estar aquí, puede estar acá, o en esta parte donde se encuentra esto como una dona. Aquí en esta parte central también es probable que se encuentre los 2 electrones. Listo. Estos son los subniveles F. Son 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y las letras están relacionadas con las orientaciones sobre los ejes o entre los ejes. Y miren que el valor de L para los subniveles F es igual a 3. ¿Sí? Es igual a 3. Entonces, ¿dónde aparecen los F? Desde el cuarto nivel en adelante. O sea, no es posible que se encuentren en el nivel 3, ni en el nivel 2, y mucho menos en el 1. ¿Dónde se encuentran los D? Ya lo vimos. Aquí está. Y que eso quiere decir n es el número cuántico principal. D es el subnivel. Entonces, para que lo tengan en cuenta, porque si llega alguno y hace una configuración electrónica y me coloca 2P, 2D, entonces ahí pues no está de acuerdo con el valor de L ni la característica de ese número cuántico. Entonces es razón por la cual pues la configuración ya está mal determinada. ¿Sí? Bueno. Y en estos también, en todo quiere decir que en esta región, aquí y acá, en estos, en lo más oscuro y en lo más claro, ahí es posible que se encuentren el par de electrones. ¿Sí? Todos estos puntos. Porque ya cuando se está en el nivel n igual a 4, la distancia es mayor, entonces hay más espacio. Entonces ahí caben los 4S, los 4P, los 4D y los 4F. Entonces miren que hay una buena cantidad de electrones y en ningún momento se van a estar chocando unos contra otros. Cuando usted llega y se imagina de que hace coincidir los ejes tridimensionales, X, Y, Z, o sea, hace coincidir este eje Z con el de aquí, y este con el de acá, y este con el de acá, los une todos, entonces la forma que se obtiene al final es como una forma esférica. Y por eso siempre nos imaginamos al átomo como una esfera. ¿Sí? Bueno, entonces ahí es donde viene lo de la tablita que les dije. Esta tabla a ustedes no se les puede olvidar, no es difícil. ¿Por qué? Porque cuando vamos a determinar los números cuánticos, cuando hagamos la configuración electrónica, usted va a conocer el valor de L. Ah, es que el valor de L es igual a 1. Entonces, si L vale 1, entonces estamos hablando de los niveles P. Entonces, hay una relación en esta tabla que se puede ir ampliando. Su nivel y valor de L. Cuando su nivel es S, el valor de L es 0. Cuando es P, es igual a 1. Cuando es D, es igual a 2. Y cuando es F, es igual a 3. Dicen, ah, no, pero eso sí es tan sencillo. Ahora que comencemos a hacer ejercicios con esta parte es donde es fundamental. ¿Por qué? Porque vamos a tener configuraciones electrónicas en donde yo voy a conocer el subnivel y me están pidiendo los 4 números cuánticos. ¿Y cuáles son los 4 números cuánticos? N, L, ML y MS. Entonces, si yo conozco la configuración electrónica 2D, 2D2, entonces conozco el número cuántico principal, conozco el subnivel, que es D.
Y como sé que es D, entonces el valor de L, ¿sí?, es igual a 2. Bueno, haciendo un ejercicio. Esta es la característica de el último número que se obtiene de la ecuación de Erwin-Schrödinger. O sea, los tres que se obtienen: principal, el orbital, azimutal o el momento angular, y el número cuántico magnético m sub L. Entonces mira lo que dice aquí, m sub L. Quiere decir que este señor depende de los valores de L. ¿Y cuál es la característica principal de él? ¿Sí? Da las posibles orientaciones espaciales. ¿Sí? Este es el que me dice está orientado hacia el eje X, está orientado hacia el eje Y, está orientado hacia el eje Z. ¿Sí? O entre los ejes. Esa es la característica del número cuántico magnético. Además, me da el número de orbitales que hay en el subnivel. ¿Sí? Corresponde a los orbitales que pueden existir en cada subnivel de energía. Y junto con L definen su forma y la orientación de los orbitales en los ejes cartesianos, lo que yo les acabo de decir. Entonces, ya sabemos que n toma valores desde 1 en adelante. L toma valores desde 0 hasta n-1. Y ahora ml toma valores desde, para un valor de L dado o conocido, los valores que puede tomar ml van desde menos L hasta más L, pasando por 0. O sea, desde menos L, pasando por 0, hasta más L. Ahora, ¿cómo yo entiendo esto que está aquí? Entonces, aquí me está viendo en forma general para un valor de L dado. Entonces, ¿qué pasa si L vale 2? Entonces, ahí tengo el valor de L dado o conocido. Entonces, me dicen los valores que puede tomar ML. ¿Por qué? Porque ML depende de los valores de L. De los valores que puede tomar ML, como L vale 2, entonces serían desde menos L. Entonces sería menos 2, menos 1, 0, pasando por 0, más 1 y más 2. Esos serían los valores de ML. Desde menos L hasta más 0, pasando por 0. Ahora sí, comprendemos esta parte. No es sencillo, pero aquí está la definición. Simplemente pasamos de la parte en la cual, pues como ya era como cuando comenzamos a ver nosotros álgebra, que nos cambiaron las letras por números, ¿ve? Los números por letras, y ahí pues nos enloquecemos nosotros cuando que tengo que hallar el valor de X, o tengo que hallar el valor de A, el valor de C o el valor de D. Pero es la misma historia, muy parecida. Bueno, entonces, el número cuántico magnético me da el número, la orientación espacial, y me da, depende de los valores de L, y me da el número de orbitales en un subnivel. ¿Cuáles son los subniveles? S, P, D y F. Entonces, cuando el subnivel es S, el valor de L es igual a 0. Entonces, como conozco el valor de L, yo puedo hallar en ese subnivel S cuántos orbitales hay. Entonces los hallo con esta formulita. El número de orbitales en un subnivel se determina con esta fórmula. 2 por L más 1. Mire, aquí es donde esta L, si estuviera vertical, uno la puede confundir con un 1. Entonces, alguien diría 21 más 1. No, y no es. Es 2 por L más 1. Siempre que usted quiera saber cuántos orbitales hay en un subnivel, aplica esta fórmula. ¿Por qué? Porque conoce el valor de L. Cuando yo le mostré las imágenes espaciales, se dieron cuenta que en los S solamente hay un orbital, que en los P aparecían 3, aparecía 2px, 2py y 2pz, que en los D aparecían 5 y que en los D aparecían 7. Entonces vamos a ver de dónde aparecen esa cantidad de orbitales, y es con esto. El número de orbitales en un subnivel es igual a 2 por L más 1. Entonces, cuando L es igual a 0, estamos hablando de subnivel S.
Entonces 2 por 0, 0 más 1, 1. Entonces por eso en los S siempre hay un orbital. Y en un orbital máximo 2 electrones. Por eso cuando hacemos la configuración electrónica siempre se coloca 1s2, 2s2, 3s2 o 4s2, 5s2. Es por esto. ¿Sí? Ahora, en los P vimos que habían 3 orbitales. Entonces, como L, ¿cuál es el valor de L en los P? Es 1. Entonces, 2 por 1, 2 más 1, 3. Entonces, ahí están. 2px, 2py o 2pz. Y en cada orbital máximo 2 electrones. Entonces, quiere decir que en los P la cantidad máxima de electrones son 6. Ahora vamos para los D. El valor de L es igual a 2. Entonces, 2 por 2, 4 más 1, 5. Entonces, ahí aparecen los 5 orbitales que nosotros vimos. Y en los D, el valor de L es igual a 3. Entonces 3 por 2, 6 más 1, 7. Ahí están los 7 orbitales que nosotros vimos aquí. Aquí están. Como L es igual a 3, entonces yo quiero saber en el subnivel F cuántos orbitales hay. Entonces 3 por 2, 6 más 1, 7. Aquí están los 7. En los D, el valor de L vale 2. 2 por 2, 4 más 1, 5. Aquí están los 5. Y en cada uno de ellos caben 2 electrones. O sea que en los D siempre el número máximo de electrones es de 10. De 1 hasta 10. Pueden haber. O sea, puede haber un electrón que se encuentre aquí, pero están los otros desocupados. No es que no existan, sino que no están ocupados por electrones. Entonces sería un 3 de 1, un 4 de 1, 5 de 1, 6 de 1, 7 de 1. Pueden haber un 3 de 3. Entonces se van a acomodar aquí en estos. Bueno, etcétera, etcétera. En los P, como les dije, el valor de L es igual a 1. Entonces 2 por 1, 2 más 1, 3. Aquí está 1, 2, 3. En cada orbital caben 2 electrones. Entonces el número máximo de electrones son 6. Y en los S, el valor de L es igual a 0. Entonces 2 por 0, 0 más 1, 1. Entonces un solo orbital. Y en cada orbital caben 2 electrones. Entonces ya vemos que en los S número máximo 2, en los P número máximo de electrones son 6, en los D son 10 y en los F son 14. Listo. Entonces mire la tablita, por eso es importante esta tabla. Y la característica de cada uno de los números cuánticos. Bueno, ahí tenemos lo que ya hemos repetido. Si yo quiero saber el número de orbitales en un subnivel, pues aquí están. S1, P3, D5 y F7. Y pues los valores, si L vale 3, los valores que puede tomar ML serían menos 3, menos 2, menos 1, 0, más 1, más 2 y más 3. Ahí están 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Esa es la característica del número cuántico magnético, que me da la orientación de la nube espacial y el número de orbitales en el subnivel, con 2 por L más 1. Y depende de los valores de L. Si se conoce el valor de L, los valores de ML van desde menos L, pasando por 0 hasta más L. Bueno, aquí tenemos esta tabla, aquí resume todo lo que hemos dicho. Y esto no se lo aprende uno así de la noche a la mañana, sino pues que tiene que comprender lo que les acabo yo de explicar. Bueno, ya aquí hemos ampliado la tabla. Entonces está la tablita que conocimos inicialmente, el subnivel, el valor de L. Cuando yo conozco el valor de L, conozco los valores de ML, ¿sí? Y conozco el número de orbitales y el número de electrones que hay en ese orbital máximo. Esa tabla ya se complementa ahí, entonces ya yo comprendo esta parte. Listo. Esto, bueno, y este es el número cuántico de spin. O sea, recuerden ustedes que no se obtiene por la ecuación de Schrödinger. ¿Por qué? Porque, como vamos a ver, sus valores no son enteros. El número cuántico de spin
ms, spin quiere decir giro sobre su propio eje. Eso es lo que quiere decir spin. Giro. Entonces el electrón puede estar girando en sentido a las manecillas del reloj o en sentido contrario a las manecillas del reloj. Por eso, este número cuántico se obtiene del principio de exclusión de Pauling, que en un orbital el número máximo son 2 electrones con los espines paralelos y opuestos. Y los valores que toma ms son más un medio o menos un medio. Entonces, en un orbital, el número máximo de electrones son 2, con los espines paralelos y opuestos. Entonces, yo puedo tener orbitales donde, si el orbital está completamente lleno, entonces hay un electrón que está girando en más un medio y el otro que está girando en menos un medio. Y si está solito, pues puede estar girando en más un medio. Pero también la flecha puede estar hacia abajo. O sea, cuando entre el otro debe estar la flecha hacia arriba, para que cumpla con el principio de exclusión, espines paralelos y opuestos. Entonces, ojo, siempre por convención. Cuando yo tengo un orbital yo lo puedo representar como una letra, como una raya horizontal, lo puedo representar como un círculo o como un cuadrado. Entonces, encima de la raya yo puedo colocar los 2 electrones, que es el número máximo que hay en cada orbital. En el cuadrado, en el círculo, en la parte interna, pues puedo colocar una flechita. Si ustedes, uno escoge la mejor representación, la más fácil. Yo elijo esta porque aquí es más fácil representar rayas que colocar cuadrados o círculos, pero se puede hacer. No hay problema, tal como se vio acá. Aquí, ¿sí? Este es un orbital, 3 orbitales, 5 orbitales y 7 orbitales. Entonces simplemente se voy a poder dar una rayita, las 3 rayitas, las 5 rayitas o las 7 rayitas. O un círculo, 3 círculos, 5 círculos y 7 círculos. Bueno, esta es la característica de ese número cuántico de spin. Gira sobre su propio eje y toma esos 2 valores, más un medio y menos un medio. Por eso, esta no es una solución aceptable en la ecuación de Schrödinger. No se obtiene de esa ecuación. Otra característica. Bueno, ahí están como se pueden llenar. Dice aquí, el electrón posee 2 propiedades intrínsecas en el orbital, que son cuáles: la de rotación y la de traslación. O sea, gira sobre su propio eje y además de eso se está trasladando. Es como hace la Tierra en los 365 días al año. En las 24 horas gira sobre su propio eje y en los 365 se traslada alrededor de la órbita solar. ¿Sí? Entonces, esas son 2 propiedades intrínsecas, o sea que él posee todos los electrones. Algo innato que él tiene. La rotación sobre su propio eje, cuando está rotando, entonces, como tiene una carga asignada, entonces eso genera un campo magnético. O sea, si genera un campo magnético, atrae. Por eso, cuando hay un solo electroncito, él crea un campo para atraer al otro. Cuando llega el otro, por eso gira en sentido contrario para tratar de neutralizar ese campo y que quede una neutralidad. Le dé una estabilidad al orbital en la cual están los dos. Bueno. Y el otro es el movimiento de traslación alrededor del núcleo. Esas son las 2 propiedades intrínsecas de el electrón en un orbital, cuando tiene sus valores de ms, más un medio y menos un medio. De siempre, rotando en ese sentido y trasladándose en la órbita con esa rotación. Y si está en otro sentido, pues hace lo mismo. Bueno, ahí lo tenemos. Y siente, está girando sobre su propio eje y además de hecho, si aquí está el núcleo, entonces gira alrededor de él en el nivel de energía en el cual se encuentre con él subnivel de ese nivel de energía. Porque los niveles tienen subniveles. Y los subniveles, miren ustedes que tienen orbitales. Y los orbitales tienen electrones.
como hemos visto. ¿Sí? ¿Dónde apareció esto? Aquí. Los niveles tienen sus niveles. ¿Sí? Los subniveles tienen orbitales. Y en los orbitales hay electrones. Bueno, listo. Entonces aquí está. Cuando eso se coloca en un campo magnético, entonces ese es el giro. Como nosotros no vamos a tener datos de espectroscopía, en qué sentido está girando el electrón, pues uno puede decir, no, profe, pero es que, pues entonces vamos a tomar por convención. Ojo, siempre que un electrón entre a un orbital, el primero que entre es más un medio y el segundo es menos un medio. ¿Sí? De esa manera no tenemos problema. Entonces, miren ustedes qué pasa con el que está girando con más un medio. Está en el sentido de la manilla del reloj y está en el sentido contrario. ¿Sí? Bueno, entonces siempre, eso quiere decir que como un orbital hay dos electrones, siempre cuando me den el valor de ms más un medio, entonces yo sé que ese orbital que estoy analizando tiene un electrón. O cuando me dicen el valor de ms menos un medio, entonces el orbital que estoy analizando tiene los dos electrones, tal como están aquí. ¿Sí me hago entender? ¿Por qué? Porque a nosotros nos van a dar cuatro números cuánticos. N igual digamos, a 1, L igual a 0, ML igual a 0 y MS igual a menos un medio. Entonces yo sé, pues si yo tengo ahí los cuatro números cuánticos, entonces quiere decir que N es igual a 1. Entonces sería N igual a 1. Es su nivel, como L es igual a 0, entonces sería 1S. Y como MS es menos un medio, quiere decir que ese orbital está completamente lleno, entonces sería 1s2. Si fuera ms igual a más un medio, entonces sería 2s1. Así es que nosotros vamos a encontrar. Vamos a encontrar esas nomenclaturas y con base en ella yo voy a sacar ahí los cuatro números cuánticos. Y para poder determinar eso que yo he hecho, entonces, por eso debo conocer las características de cada uno de ellos. Ahora que hagamos los ejercicios se entiende esto mejor. Bueno, vamos a ver por qué se ve este término de paramagnético y diamagnético. Siempre nomás. Vamos a tener en cuenta que en un orbital dos electrones con los espines paralelos y opuestos, el primero que entre más un medio y el segundo menos un medio. El orbital está completamente lleno. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estemos trabajando o en la vida real como se presentan, los elementos van a tener una serie de electrones en diferentes niveles de energía. Entonces los que están en el nivel más externo van a presentar esta característica, que sean paramagnéticos o que sean diamagnéticos. Entonces cuando es paramagnético, quiere decir que va a tener orbitales en el nivel más externo o para poder determinar si un elemento es paramagnético, siempre me tengo que fijar en el nivel más externo. No es ni en el 1, ni en el 2, ni en el 3. Si el nivel 3 es el más externo, entonces ahí miro en esa configuración electrónica que me hayan dado o haya obtenido si tiene orbitales apareados o no apareados. ¿Sí? Entonces, yo digo que son paramagnéticos cuando tengo electrones no apareados, o sea que están solitos, o sea que tengo una rayita con un solo electrón. ¿Sí? Este caso. Así como hay dos, aquí puede haber solamente uno y los otros dos desocupados. O pueden haber dos, o pueden haber tres. ¿Sí? Y luego se comienzan a llenar. Entonces entran primero. ¿Sí? Ocupar la mayor cantidad de orbitales de a uno y luego se van llenando. Entonces, en todos estos casos, miren que hay orbitales que están
semillenos. Entonces aquí es paramagnético, aquí es paramagnético. En este paramagnético, a pesar de que este está lleno, tiene orbitales que no están apareados. Entonces están solitos, sigue siendo paramagnético. Y en este, a pesar de que estos dos estén llenos y este solito, sigue siendo paramagnético. Ahora el otro término es diamagnético. Di2. Entonces quiere decir que el orbital o la rayita que estoy analizando va a tener los orbitales completamente llenos. O sea, todos los electrones están apareados o en parejitas. Entonces por eso es diamagnético. Ahí está. ¿Y dónde determino yo eso? En el nivel de valencia, o sea, en el nivel más externo. Después, por ahora no nos preocupemos por eso, y no que lo que sí me debo acordar es que cuando me pidan determinar la propiedad magnética del elemento, entonces yo ya debo conocer el nivel de valencia. Y al conocer el nivel de valencia me doy cuenta si tiene orbitales con estas características o tiene orbitales con esta característica. Entonces ahí tomo mi decisión. Por ejemplo, aquí me preguntan, ¿cuántos orbitales paramagnéticos hay? Es uno, porque es el único que está solito. ¿Cuántos orbitales diamagnéticos? Hay cuatro. Dos, cuatro. En este nivel de energía hay cuatro electrones diamagnéticos y un no paramagnético. En este hay 6 electrones diamagnéticos. En este, si fuera un caso que me dieran, tengo 2 electrones paramagnéticos y 2 electrones diamagnéticos. En este tengo 3 paramagnéticos, en este tengo 2 paramagnéticos y en estos tengo 0 diamagnéticos. Y porque son preguntas que a mí me hacen. Aquí es donde se entiende esa parte. Eso se ve por igual, eso es sencillo. Bueno, esta es la Profe, una forma como. preguntita. Dime. ¿Cómo sería el número de spin para, por ejemplo, el subnivel S? Que tengamos uno diamagnético, o sea, completo con ambas flechas. Por ¿Sería eso, cero? el ¿O sería un spin. medio o menos un medio? Ajá. Bueno, ahí, ahí sería como cuando entra uno, crea un campo magnético, entonces al entrar el otro, por eso gira en sentido contrario, para darle una estabilidad, para que ya el campo no atraiga más electrones, porque donde el espacio quedara cargado magnéticamente, entonces podría atraer más electrones, entonces ya no cumpliría con el principio de exclusión de Pauling, porque ya no habrían dos, sino que habrían más. Entonces, cuando entra el primero, gira en un sentido y entra el segundo en el otro sentido y ahí se neutraliza el campo magnético para que eso ya quede estable, o sea que no atraiga más electrones. O Entonces sea, que ya, los diamagnéticos sean número de spin cero. sí, si determina el spin total. Ajá, correcto. Entonces, miren, aquí es donde yo me doy cuenta por qué un elemento es más reactivo que otro. Entonces, ¿usted qué me respondería con base en eso? ¿Quién es más reactivo? ¿Los que tienen los orbitales totalmente llenos o los que tienen orbitales eh, que no estén llenos y no que estén aquí, que estén aquí con esta característica? O sea, entre estos elementos que están aquí, supongamos este es un elemento que terminó con esos electrones, bueno, aquí hay 4 elementos y aquí hay solamente uno. Entre este elemento y estos de aquí, ¿cuáles son más reactivos? ¿Cuáles son menos reactivos? ¿Cuáles o cuál? Los que no están completos. Sí, los que Eso. no tienen los pares de electrones. Eso, entonces esos serían los más reactivos. ¿Por qué? Porque estos llegan y atraen otros electrones de otros elementos, entonces miren que pueden formar varios compuestos. En cambio, estos están completamente llenos, entonces ellos no reaccionan. ¿Sí? Entonces nos damos cuenta de la importancia que tienen esos electrones en el nivel de valencia y cómo yo ahora ya me puedo dar cuenta de eh, cómo unos elementos son más reactivos y otros menos reactivos. ¿Sí? Esa es. Entonces por eso siempre esa característica hay que mirarla y esto me dice mucho de la reactividad de un elemento con otro. Bueno,
Entonces miren que esa cosita sencilla, aquí veo, cuando ya uno llega y trae lo de la vida real y lo acomoda aquí, entonces ahí se da uno cuenta que, ¿por qué puede presentar eso? Bueno, con otras, pero ya se tiene una idea muy grande. Listo. Bueno, aquí tenemos lo que hemos visto. ¿Qué podemos resumir nosotros aquí? Que los niveles, ¿sí? Aquí están marcados. ¿Cuáles son los niveles? ¿Cuántos niveles hay aquí en este átomo? Cuatro. 5. Hay 4. ¿Sí? 1, 2, 3, Profe, 4. Dime. los subniveles son los 5 totales, ¿cierto? Los subniveles son los que están dentro. Mire, aquí están, por eso les coloco esto como en colorcitos. ¿Por qué? Porque aquí esta ruedita es el nivel 1, esta ruedita como amarilla es el nivel 2, esta verde es el nivel 3 y esta como morada es el nivel 4. ¿Sí? Entonces aquí cada uno de esos está cuantizado, tienen un valor determinado. Pero eso fue lo que nos dijo el señor Sommerfeld, que en los niveles de energía hay subniveles. O sea que aquí hay estratos. Como se dice, ese valor de esta energía está dividida también. ¿Sí? O sea que esto que desde aquí hasta aquí en el nivel 2 que vemos, hay capacidad para los subniveles S y P. Entonces, por eso los niveles tienen sus niveles. Y en los subniveles hay orbitales. Entonces, en el nivel 1 solamente están los S, en el nivel 2 están los S y los P. Ahora, ¿por qué solamente están los S y los P? Como N es igual a 2, los valores que puede tomar L son desde 0 hasta N-1. Entonces, si N es igual a 2, 2 menos 1, 1. Los valores que puede tomar L serían 0 y 1. 0. Su nivel es S. 2 electrones. Sí, o sea, por eso en esta órbita solamente hay 2 electrones. Miren que la flechita está en una hacia abajo y la otra hacia arriba. En los P, el valor de L es igual a 1. Entonces, está en uno, una flechita hacia abajo y la otra hacia arriba, girando con sus espines paralelos. En el nivel 3, si N es igual a 3, los valores que puede tomar L son 3 menos 1, 2. Entonces serían 0, 1 y 2. Entonces aquí tenemos 0 para S, 1 para P y 2 para D. Y cuando N es igual a 4, los valores que puede tomar L son 0, 1, 2 y 3. Entonces 0, 1, 2 y 3, que son los valores de cada uno de ellos. Entonces miren que este grafiquito aquí llega ahí y me condensa todo lo que nosotros hemos mencionado hasta ahora. ¿Sí? Con los espines, en cada uno de los orbitales caben 2 electrones con los espines paralelos y opuestos. Miren, uno hacia abajo y el otro hacia arriba. Si estos estuvieran hacia arriba, entonces los de acá tendrían que estar hacia abajo. Pero siempre de esa manera como, de acuerdo a la pregunta que hizo el compañero de los espines anulados, el total, ¿sí? Cuando el orbital está completamente lleno. Bueno, listo muchachos. Esa es lo relacionado con los números cuánticos y sus características. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya sabemos que en el átomo, bueno, los protones están en el núcleo y los neutrones. Y a su alrededor están girando los electrones en órbitas cuantificadas según el modelo de Bohr. Y pues el que ya determinamos nosotros con la teoría actual de Erwin Schrödinger, que es la que está presente, que ya sabemos nosotros cómo determinar con una buena precisión dónde es probable que se encuentre el electrón en cualquier nivel de energía en un subnivel determinado y cuántos electrones hay, cada uno de ellos. Entonces, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Con esta información vamos a determinar, ¿por qué? Porque yo voy a tener, nosotros vemos la tabla periódica y hay como 118 elementos.
Entonces yo puedo agarrar cualquiera de los elementos y le puedo determinar el número de protones, el número de neutrones y el número de electrones. ¿Cómo lo vamos a determinar? De esta manera. Entonces miren, voy a agarrar aquí. El número atómico Z es lo que identifica a un átomo, es decir, el número de protones en su núcleo. Entonces ya viene otra letra, Z, o sea que cada vez que nosotros veamos ese Z en química, es el número atómico del elemento. Y está relacionado con el número de protones que tiene ese elemento, que es lo que caracteriza a cada uno de los elementos en la tabla periódica, el número de protones. O sea, si a mí me dicen Z es igual a 1, entonces tiene un protón. Z es igual a 10, tiene 10 protones. Entonces ahí es donde viene el equilibrio. Como tiene cargas positivas, tiene cargas negativas y debe tener cargas neutras. Entonces debe tener 10 neutrones y debe tener 10 electrones. ¿De acuerdo? Esa es. Entonces, en el momento en que yo cambie el valor de Z, ya no estoy hablando del mismo elemento, estoy hablando de otro elemento. Te vamos a resolver ejercicios donde yo puedo, a mí me dan el valor de Z y me pueden decir cuántos electrones hay, cuántos protones, cuando se encuentra en estado fundamental. Porque nosotros vimos que en el átomo de Bohr, por esa forma de ganar energía, los electrones pueden pasar de un nivel interno a un nivel externo. Entonces, los elementos pueden perder electrones, ¿sí? O pueden ganar, pueden recibir electrones. ¿Cómo pueden perder? Pues llega a otro elemento y ya el núcleo no es capaz de atraerlo, sino que se lo lleva a otro elemento que tiene una fuerza de atracción mucho mayor. O si tiene orbitales no apareados en el nivel más externo y pueden llegar y llenar y ocupar esos orbitales. Entonces ahí se unen los elementos. Entonces, cuando pierde electrones, ahora nos vamos a dar cuenta que el diámetro va a disminuir, porque si yo pierdo electrones en el nivel más externo, la nube electrónica se va a contraer un poco. Pero si yo comienzo a recibir más electrones, la nube electrónica se va a aumentar. Ojo con eso. Entonces, ahí es donde van a aparecer los términos que vamos a ver ahora de anión y catión. Pero por ahora, esto es lo importante. Z es el número atómico. Y es la forma como están organizados los elementos en la tabla periódica, el número atómico creciente, o sea, desde 1 hasta 118. Así están organizados, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si ustedes miran su tabla periódica. Y cada vez que yo conozca el valor de Z, entonces conozco el número de protones que hay en el núcleo de ese elemento. Entonces, si el valor de Z cambia, ya no hablamos más de ese elemento, sino que estamos hablando de otro nuevo. Esta es la nomenclatura. Esta es la nomenclatura que vamos a utilizar para determinar el número de protones, el número de neutrones y el número de electrones. Entonces, ¿qué significa X? X es el símbolo del elemento, cualquier elemento de la tabla periódica. O sea, si yo voy a hablar del oxígeno, entonces yo reemplazaría el valor de X por O. Y en la parte superior izquierda o en la parte inferior izquierda aparecen las letras A y Z, donde A es el número másico o el número de masa, que me relaciona los protones más los neutrones. Y Z, ya sabemos que es el número de protones o el número atómico. ¿Sí? ¿Estamos? X, el símbolo del elemento, Z, el número de protones, y A me da, A es igual a la suma de protones más la suma de neutrones. Con esa relación yo puedo determinar los neutrones. ¿Por qué? Porque A es igual a P más N. ¿Sí? Entonces, X es el símbolo. Vayan anotándolo ustedes. A es el número másico, el número de masa, que es el que me relaciona protones más neutrones. A es igual a los protones más el número de neutrones.
en simbología de letra, entonces sería A igual a P más N cerito. ¿Sí? Aquí está. Entonces A es el número másico, el número de masa. Entonces, si ustedes miran su tabla periódica, va a haber un número que va a caracterizar el número atómico y luego va a aparecer cuando dice, por ejemplo, el oxígeno. Tiene un Z igual a 8 y su número de masa es 15.9994, o sea, 16. ¿Sí? Entonces, esa es. Entonces, yo quiero calcular el número de neutrones, lo que hago es despejar de esta relación. Entonces, el número de neutrones sería igual a A menos P. ¿Sí? A menos P. ¿Y P qué es? Es Z. Entonces, miren, no se vayan a dejar confundir con la nomenclatura, por ahora la estamos viendo. Porque P son los protones. Y el número atómico es Z. Entonces eso sería A menos Z o A menos P. Sí, pero coloco A menos Z, ¿por qué? Porque como yo conozco el valor de Z, simplemente es identificar eso. Entonces aquí está. Número de neutrones es igual a A menos el número de protones. Entonces, mire, estas son sencillitas, son restas, pero la nomenclatura es la que al comienzo le da a uno como dificultad, pero aquí está. X, símbolo de elemento, no hay problema. Z es el número atómico, o sea, el número de protones. O sea, cada vez que yo conozca el valor de Z, ya sé cuántos protones hay. Se no va a cambiar para ese elemento. Y A es la suma de protones más neutrones. Y con esa relación, yo puedo determinar el número de neutrones. O sea, que usted determina el número de neutrones es con el valor de A, no con el valor de Z. O con eso. Si usted no conoce el valor de A, no puede hallar el número de neutrones. Bueno, de acuerdo a lo que estamos viendo aquí. Entonces, aquí viene. En el estado fundamental, el número de electrones es igual al número de protones. Y ahora uno dice, bueno, ¿y yo cómo identifico cuál es el estado fundamental? El estado fundamental es aquel donde los electrones que tiene un átomo están ubicados en los niveles de energía más cercanos al núcleo. Bueno, ¿y eso qué? Si Z vale 2, entonces va a tener 2 electrones y esos electrones van a estar ubicados en los niveles más cercanos al núcleo. ¿Cuándo está en estado fundamental? Espera un momentico. Bueno, me disculpan un momentico, pero es que está llamando el anestesiólogo. Como tengo la cirugía mañana, entonces... Bueno, listo muchachos, no hay problema. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Porque ahora vamos a comenzar a hacer ejercicios. Que eso es de la manera que se aprende esto. Profe, Dime, ¿podría repetir por favor cuándo es que es estado fundamental? eso. El estado fundamental es el estado en el cual el átomo o los átomos de un elemento está caracterizado porque los electrones se encuentran ubicados
en los niveles de energía más cercanos al núcleo. Bueno, profe, eso es qué significa el estado fundamental, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos para saber cuándo Eso, está en el estado fundamental? buena pregunta. Entonces, cada vez que usted agarre su tabla periódica e encuentre el símbolo del elemento tal como está ahí, está en estado fundamental. ¿Sí? Cualquiera de los elementos que usted agarre en la tabla periódica está en estado fundamental. Los electrones están ubicados en los niveles de energía más cercanos al núcleo dependiendo del valor de Z. Ese es el estado fundamental. Ahora vamos a ver cuándo no están en el estado fundamental. ¿De acuerdo? Ahora sí. Entonces Sí, miren, cuando profe. yo tengo... ¿Sí? Dime. No, no, que sí, que ya. Ok. Cuando yo, entonces, ahora, ¿cuándo no? Sí. Cuando yo tengo un átomo o un elemento que se comporta como un anión, es porque ha perdido electrones. ¿Sí? Entonces, esta, miren que ya la representación, o sea que cuando yo tengo esta representación como está aquí, vamos a colocarla aquí con colorcitos, que esto me da... Entonces, cuando yo tengo esta representación, como está aquí, estado fundamental. Y cuando tengo la representación como esta, o sea, en la parte ya, en la parte superior derecha, tengo signos positivos, o sea, por cada signo positivo es un electrón que se ha perdido. Entonces los cationes pierden electrones. Entonces cuando el átomo pierde electrones se comporta como un catión. Y ahora cuando el átomo gana electrones, o sea, tiene cargas negativas en la parte superior derecha, se comporta como un anión. El número de rayitas negativas en la parte superior derecha me indica el número de electrones que ha ganado. Entonces los cationes pierden electrones y los aniones ganan electrones. Bueno, entonces esa nomenclatura ahí ya es muy clásica. O sea que cuando yo tengo la representación tal como está aquí, estado fundamental. Cuando tiene conclusión, si me aparecen tres cruces, o sea, me la pueden colocar aquí en línea o simplemente me colocan tres más. Eso quiere decir que ha perdido tres electrones. Y si me aparecen tres menos, quiere decir que ha ganado tres electrones. Ok, entonces, ¿por qué se hace esta diferencia? Porque vamos a resolver ejercicios donde vamos a tener átomos que van a estar en su estado fundamental o átomos que han perdido electrones o átomos que han ganado electrones. Entonces, cuando yo determine el número de protones, electrones y neutrones, va a haber una diferencia. Pero hay algo que no va a cambiar, de una vez les digo. Así el elemento pierde electrones o gana electrones, el número de protones y el número de neutrones siempre va a ser el mismo. ¿Por qué? Porque nosotros solamente la variación aquí se está presentando son los electrones. El núcleo nosotros no lo hemos tocado. Y eso es lo que pasa en las reacciones químicas. Se intercambian electrones del nivel de energía más externo, el nivel de valencia. Si nosotros tocáramos el núcleo, haríamos reacciones nucleares. Y eso, pues, nosotros en los laboratorios es lo que mezclamos. Reacciones nucleares se forman bombas atómicas, ¿no? Eso es ya otro cuento. Entonces, en las reacciones químicas ordinarias, solamente se producen intercambio de electrones entre los átomos, entre los elementos que están unidos en las moléculas. Y son los que se intercambian. O se ceden o se ganan, dependiendo de los orbitales que estén semillenos en el nivel más externo. Entonces, ya con esto vamos a hacer los siguientes ejercicios. Bueno.
No sé si hay alguna duda hasta ahí. Listo. Entonces ahora, haciendo los ejercicios que ya... Entonces miren, nosotros nos vamos a encontrar esta terminología de isótopos, ¿sí? Antes de comenzar a hacer los ejercicios. Y ahí nosotros podemos ganar o a calcular el número con esos isótopos. Podemos determinar el número de protones, electrones y neutrones para cada uno de los isótopos del oxígeno. Miren, con esta información que está aquí, yo siempre le digo a los estudiantes, yo puedo obtener la definición de los isótopos. ¿Qué es un isótopo? Son átomos del mismo elemento que tienen el mismo número atómico, pero diferente número de masa. Esos son los isótopos. Átomos del mismo elemento que tienen igual número atómico, pero diferente número de masa. ¿De acuerdo? Entonces, el oxígeno tiene esos tres isótopos. Ahora, comencemos nosotros. Vamos para el isótopo número 1. Mire, entonces, estos tres isótopos se encuentran en la naturaleza, en el ambiente. Como el oxígeno es un gas, se encuentra en la atmósfera. Entonces, cuando se suma la abundancia, o sea, que cada uno de ellos en el ambiente no va a estar el 100%, sino que uno puede estar el 25%, el otro puede estar el 50% y el otro, pues el otro 25%, bueno, digamos el uno 35%, el otro 50% y el otro, digamos, 20%. ¿Sí? Entonces, cada uno va a estar en una proporción diferente. Entonces, cuando yo tengo eh, esa proporcionalidad por su peso atómico, entonces obtengo el promedio másico de ese elemento en la atmósfera. Y así se sacan para la mayoría de los elementos que están en la tabla periódica. Pero bueno, eso no. Lo relevante es lo siguiente. Vamos a determinar para este isótopo que está aquí el número de protones, el número de neutrones y el número de electrones. Estas son las letras que nosotros utilizamos en la simbología. P más, N sub 0 y E negativo. E para los electrones, neutrones y protones. O sea, necesitamos saber cuántos hay de... Con las formulitas que vimos anteriormente. Protones, me da el valor de Z, ¿sí? Porque esto que yo tengo aquí, recuerden ustedes que es X, Z y A. Entonces, Z es igual a 8. Y ya vemos que este P es igual a Z. Entonces, Z me da siempre el número de protones. Entonces, en este caso sería protones igual a 8. Los neutrones te serían 16 menos 8. Siempre que cuando usted conozca esta nomenclatura completa, entonces 16 menos 8 le da el número de neutrones. Entonces, en este caso me daría otra vez 8. Y el número de electrones, pues como miren ustedes que está en estado fundamental, no tiene cargas positivas ni negativas en la parte superior derecha, está en estado fundamental. Entonces el número de protones es igual al número de electrones. ¿Sí? Entonces me harían protones 8, neutrones 8 y electrones 8. Y cuando yo sume los neutrones más los protones me tiene que dar el número másico. O sea, 8 más 8, 16.
nada del otro mundo y está relacionado con las formulitas que nosotros vimos. No sé si alguien tiene dificultad hasta ahí. Ahora determinen lo mismo para este y luego para este. Número de protones, número de neutrones y número de electrones para los otros dos isótopos. Bueno, listo. Entonces miren que en los isótopos, la diferencia en el número másico, ¿quién me la va a dar? Los neutrones. ¿Sí? Los neutrones. Esto, así como usted hizo ese cálculo, lo puede hacer para cualquier elemento de la tabla periódica. Así agarre usted el uranio, que tiene un número atómico grande, 235 por ejemplo, y pues va a mirar su masa, pues tiene un valor alto. Entonces, ahí pues hace lo mismo. Determina el número de protones, neutrones y electrones tal como hicimos con este de acá. Y lo único que va a variar es que los números van a ser más, y van a tener un valor más alto, pero se aplican las mismas relaciones. Bueno, listo. Y también pues encontramos, pues así como hay isótopos, hay isóbaros. Y los isóbaros pues van a ser, tienen igual número de masa, pero diferente número atómico. O sea, son todo lo contrario de lo de acá. Entonces el calcio y el argón son isóbaros. ¿Por qué son isóbaros? Porque tienen diferente número atómico, pero igual número másico. El hierro y el cobalto también son isóbaros, porque tienen diferente eh, número atómico, pero igual número másico o de masa. El estaño y el teluro, diferente número atómico, pero igual número de masa. Y los isótopos tienen igual número atómico, pero diferente número de masa. Entonces, tranquilamente ahí me pueden colocar, dadas los siguientes elementos, determine cuáles son isótopos o cuáles son isóbaros. Entonces ya con esto yo los puedo diferenciar. Bueno, entonces ahora sí vamos a... ¿Por qué le coloco esta tablita? Miren, aquí están la mayoría, ahí están ubicados la mayoría de los elementos que se encuentran en la naturaleza y están en estado iónico. Entonces ahí tenemos cationes y tenemos aniones. Unos que, todos los que están con carga positiva han perdido electrones y los que tienen carga negativa han ganado electrones. Esta es la representación. O sea que si yo no quiero colocar el símbolo del elemento, simplemente coloco X3 menos. Entonces ya sé que es un anión. ¿Por qué? Porque vamos a resolver ejercicios y muchas veces ustedes van a, le va a aparecer en la tabla, Profe, ¿sí? para calcular los electrones en esos que no están en estado fundamental se le pone pues que la igualdad de protones más esos, por ejemplo, en eje 3, o sea, sería protones más 3.
para calcular los electrones? Pues sería el total o sería simplemente los que se ganó. No, no, no. O sea que si él tiene un Z igual a 10, debe tener 10 protones. Entonces, si él tiene un más, quiere decir que de esos 10 perdió. Si dice 3, si le aparece ahí 3 más, entonces quiere decir que perdió 3, o sea que tiene 7. Porque indica el número de electrones que ha perdido. ¿Quién? El átomo que está en estado fundamental. Y en el estado fundamental, el número de protones es igual al número de electrones. Entonces, como perdió 3 electrones, entonces ya no va a tener 10, sino que va a tener 7. Por eso es que su tamaño va a disminuir. Y si tiene menos, pues quiere decir que tenía 10 y ganó 3, entonces va a tener 13. Entonces su tamaño va a aumentar. En los cationes, el tamaño atómico o el radio atómico disminuye y en los aniones aumenta por la pérdida o por la ganancia de electrones respectivamente. ¿De acuerdo? Entonces les coloco esto para que den cuenta que hay elementos que pueden ganar o pueden perder más de un electrón. Listo. Supongamos que yo tengo estos ejercicios. Estos los vamos a hacer aquí. Bueno, digo yo vamos a hacer, pero ustedes ya los van a hacer. Vamos a centrarnos en esta tabla. En esta que está aquí. Y luego en la de acá. ¿Sí? Pero primero vamos con esta. Entonces tengo esta información. Ahí donde me dan el símbolo del elemento que está en estado. Aquí no conozco el elemento, pero yo puedo buscar el símbolo de acuerdo a la información que me están dando entonces en la primera columna superior me dan el símbolo del elemento, el valor de Z, ya sea el número atómico o el número de protones, aparece el número másico, el número de protones, los tengo que hallar, número de electrones, número de neutrones y la carga. ¿Cuál carga? Si está en estado excitado. O sea, se comporta como un cation o se comporta como un anión. Por ejemplo, en este, cuando me dice aquí la carga, pues en este es 2 más y en este es 3 menos. O sea, aquí la carga sería 3 menos. Sí, a eso es lo que se refiere eso de carga. Lo mismo para los que están en la otra tabla. Pero concentrémonos primero en la que está en la parte superior izquierda. Supongamos que vamos a hacer el primer elemento que se encuentra ahí, símbolo. Entonces no conozco el símbolo, pero conozco el valor de Z igual a 8. Entonces con el Z igual a 8, agarro mi tabla periódica y busco cuál es el elemento es. ¿Cuál encontraron ustedes? El Ni uno. oxígeno. El oxígeno, correcto. Entonces símbolo O, te coloca ahí la O. Número másico, no me lo dan, pero como tengo la tabla periódica, ahí me dice que es 16, 15.9994. Entonces lo redondeo. Y ustedes van a encontrar en algunas ocasiones 24.2, entonces lo dejan en 24. Cuando le da 24.5, entonces ahí lo puede redondear a 25 o 24.6. De ahí en adelante lo puede redondear en una unidad. Siempre es solamente con la masa. ¿De acuerdo? Entonces A igual a 16. ¿Sí? Listo. Entonces tengo Z y tengo A. Como tengo Z y A, entonces puedo hallar el número de protones que está relacionado con Z. Entonces, número de protones es igual a 8. Número de electrones. Como está la O solita, está en estado fundamental. Y en el estado fundamental, el número de protones es igual al número de electrones. Entonces, por lo tanto, el número de electrones es igual a 8. Entonces, lo colocaré aquí el 8. Y el número de neutrones es la diferencia entre 8 menos 16. Entonces, me da 8. Quiere decir que los datos que hemos tomado son correctos. Y la carga, aquí la carga, entonces miren que aquí, Ahí eso es serían como, 6 electrones, ¿no? aquí Perdón, es como 10. si los cálculos que hemos hecho hasta ahora es como si fuera el oxígeno en estado fundamental.
Pero ya cuando llegamos aquí, uy, ¿cómo así? Carga 2 menos. Entonces quiere decir que yo voy a tener aquí el símbolo en ese caso va a ser O 2 menos. Sí, es el que voy a colocar yo aquí. Ese es muy abajo, pero es aquí en este espacio. Entonces, número atómico 8, número másico 16, número de protones 8, número de electrones. Entonces aquí sí ya, como está el O2 menos, como un anión, entonces quiere decir que tenía ¿cuántos electrones? 8 en el estado 8 y ganó fundamental. 2. Y como ganó 2, entonces serían 12. Entonces aquí 12 electrones. Y los neutrones siguen siendo los mismos. ¿Sí? Porque es la diferencia entre 8 menos 16. Y ahora sí la carga. Eso es. Profe, dijiste 12 electrones. B10. Ah, bueno. Estaba pensando que estaba con el número 10 y, perdón, tenía 8, entonces los dos son 10. Correcto. Bien. Eso es 10 electrones aquí, para este primero, con esta información. Ahora hacemos un análisis similar para el calcio. 2 más. Entonces, en ese me dan ya Z. Busco el elemento que tiene un Z igual a 20, que es el calcio. Su número de masa, aproximadamente 40 si no estoy mal. Es 40 ahí. Número de protones, como conozco Z igual a 20. No he tocado el núcleo, no se toca. Número de neutrones, P de electrones, pues 20. Y porque sería 40 menos 20, me haría 20, número de neutrones. Y el número de electrones, entonces aquí sí. En el estado fundamental serían 20 electrones. Pero como aquí ha perdido 2 electrones, entonces el número de electrones sería igual a 18. Y la carga, 2 más. ¿Sí? Que me indica que ha perdido 2 electrones. Esa sería la forma como llenamos la segunda fila. Hacemos un análisis similar para el magnesio. Te buscamos el Z del magnesio. 12. No, yo no tengo la tabla periódica aquí, Juan, pero más o menos. Es el número 12. Está en la segunda columna, de arriba hacia abajo. Y ya pues ustedes llenan los otros.